Buenas tardes. En nombre del posgrado en Diseño Industrial de la UNAM y de la revista Quepes, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión informativa sobre la convocatoria Diseños Otros y Transiciones hacia el Pluriverso, que será un número publicado por la revista Quepes en Colombia. Le doy la bienvenida al doctor Walter Castañeda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también la asistente editorial de la revista Quepes. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar con esta sesión, esta breve sesión, donde también podremos estar respondiendo algunas de sus preguntas. Y como primera parte, el doctor Walter nos hablará sobre la revista Quepes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Claudia. Un saludo especial a todos de nuevo y mi agradecimiento a los doctores Juan Carlos y a las personas aquí presentes, Erika, Mario, Pablo, Gabriela, y en general a todas las personas que nos acompañan, tanto de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, concretamente pues del posgrado en diseño industrial, así como a las personas de la Universidad de Caldas. Quiero hacer una intervención breve en donde trataré de mostrar algunos aspectos generales de la revista. Sé que en este instante, pues también parte del interés de este encuentro tiene que ver con la temática de la convocatoria para este monográfico y esperamos que en la conversación podamos resolver algunas de las inquietudes alrededor de la revista y del monográfico también. De nuevo agradezco la invitación de la doctora Claudia Garduño y de Juan Carlos Ortiz del posgrado de Diseño Industrial de la UNAM a este encuentro con la audiencia. Nos interesa debatir o responder inquietudes alrededor de la convocatoria que toma por nombre Diseños Otros y Transiciones hacia el Pluriverso. En esta ocasión, como ya lo hemos mencionado, la revista Quepes es la que realiza la convocatoria. Este es el segundo monográfico de la revista y es, digamos, un tema particular y de mucho interés porque la revista ya cumple cerca de 25 años y una cantidad importante de fascículos, eh, logrando estar a lo largo de este tiempo, pero recientemente en unas muy interesantes también ubicaciones o escalafones, tanto de Scopus como de una institución que a nosotros nos rige como lo es Publindec. A ver, en estos 2 años hemos realizado 2 monográficos y con esa modalidad nos interesa realizar diálogos con algunos tópicos en los que aspectos como o disciplinas como las del diseño, las artes, la comunicación, procuran tratar de transformar y de mejorar las condiciones existentes. Por ejemplo, recientemente se publicaron los resultados de la convocatoria abierta en 2021 denominada Experiencias Educativas para el Desarrollo de la Creatividad y la Alfabetidad Visual. Esta contó con la presencia del doctor Marc Pallares-Piquer de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él fue el editor invitado. Reitero, en estos momentos, el último número, la más reciente novedad editorial de la revista, se relaciona con esa temática. Esta revista viene haciendo cambios importantes y uno de ellos es justamente eso, el de la invitación a importantes investigadores para que nos respalden con la orientación de una temática y nos permitan explorar nuevos ámbitos académicos, nuevos interrogantes, nuevas preguntas que van surgiendo en torno pues a la investigación científica y al trabajo académico en las áreas que ya mencionaba. Otro cambio se relaciona con la utilización de la plataforma Open Journal System, que esperamos nos ayude a visibilizar aún más la revista y a potenciar factores como la citación y la divulgación y hacer pues obviamente mucho más eficiente todo el proceso editorial que como ustedes imaginarán pues tiene su complejidad. Nuestro escenario, Quepes, de divulgación científica nació en el seno de un pregrado que tejió un interesante ecosistema dedicado a la exploración del conocimiento en las áreas de interés del diseño y que actualmente cuenta con una maestría, un doctorado y un festival internacional y obviamente pues la revista, entre otras actividades que hacen que se deba de tener en cuenta esta universidad que es relativamente pequeña, pero que genera productos cuya transferencia logran impactos en algunos entornos académicos y científicos y justamente esta mañana dialogábamos con la doctora Claudia Garduño, quien fue una de las jurados
de una interesante tesis del estudiante Fernando Álvarez. Yo creo que ya quizás se refiera pues en unos instantes al tema. Ya para cerrar, no quiero extenderme más tiempo como lo había prometido y nuevamente menciono que me acompaña Mónica Bonilla, que nos asiste en aspectos editoriales y es nuestro enlace más valioso con autores, evaluadores, los comités científicos, editorial. Y también permítanme extender el saludo a la comunidad que hace parte de nuestro equipo y que no siempre vemos, profesor William Ospina, por ejemplo, y a los editores que han pasado por la revista, profesor Felipe César Londoño y a nuestro amigo Gustavo Alberto Villa, así como a la decana Claudia Jurado Grisales, quien además de ser nuestra decana, es la persona que concibe las características gráficas de la revista. De nuevo, muchas gracias por la recepción que hacen a nuestro equipo de trabajo y a la iniciativa de esta revista. Gracias, doctora Claudia. Muchas gracias, doctor Walter. Y yo quisiera aquí, primero que nada, dar mi agradecimiento público por esta invitación que han hecho ustedes y también por lo fácil que han hecho el trabajo hasta el momento. Algo que ha sido o que yo respeto mucho es la apertura que han tenido para las propuestas que yo haya podido hacer, ¿no? O sea, la revista ha estado muy abierta a recibir las temáticas. Cuando hablamos por primera vez hace unos meses, me pedían el doctor Walter Castañeda y Mónica Bonilla que yo encontrara una temática relevante. Y, y yo entonces me puse a buscar, por supuesto, los círculos que conozco, pero de pronto también los círculos que para mí no eran tan comunes en el diseño. Y algo que era muy claro, ¿no? O sea, algunas tendencias latinoamericanas en el diseño empezaban a resonar en muchas otras esferas. Hablo de que, por ejemplo, por algún lado estaba sonando muchísimo el diseño para la sustentabilidad o sostenibilidad, pero muy particularmente desde la perspectiva del diseño para la transición. Y por otro lado, también ver que el trabajo de Arturo Escobar de pronto empezaba a hacer eco en otras esferas. En Europa, en muchas conferencias, empezaba a hablar de temáticas parecidas. Se estaba haciendo una apertura a las epistemologías del sur, al diseño decolonial, por ejemplo. Y en México pasó también, no sé si recuerden, pero varios de nuestros estudiantes también estuvieron participando en foros hacia finales del año pasado en conferencias cuya temática central era, por ejemplo, el buen vivir. Y esto me parecía que entonces sí estábamos en un momento histórico donde esto era relevante, pero también, por otro lado, la importancia de que sea Latinoamérica quien lidere esta perspectiva dentro del mundo del diseño. Es así como entonces llegamos a esta convocatoria llamada así, tomando el término de Alfredo Gutiérrez Borrero, diseños otros, para dar cabida a otras prácticas y estudios del diseño, que no es lo que normalmente vamos a ver en muchas escuelas o en las escuelas más tradicionales del diseño a nivel internacional. Y por supuesto, no solamente los diseños otros, sino justamente con esta segunda parte, ¿no?, de la transición hacia el pluriverso, tomando ahí el término de Escobar. El, las líneas que hemos identificado hasta el momento y que no pretenden ser cerradas, por eso acá ponemos, es un punto de partida porque probablemente también a nosotros se nos han escapado algunas de estas líneas novedosas en el diseño, pero estamos hablando de diseños otros capaces de trascender la noción antropocéntrica de la sostenibilidad para que acojan una visión de justicia ecocéntrica. O diseños otros encaminados a la generación de relaciones robustas de reciprocidad, tanto entre las personas como entre las comunidades. Diseños otros dirigidos a la construcción de comunidades autónomas. Diseños otros que desplazan el interés en el producto de consumo manufacturado industrialmente para dar cabida a objetos que conforman la cultura material de otros mundos. Aquí tiene mucho eco con lo que discutimos en la mañana, ¿no? Y con esta parte del arqueodiseño de la cual habla Fernando Álvarez. Diseños otros que, en vez de identificar nuevos medios para sostener la economía del crecimiento, identifiquen nuevas economías que permitan el florecimiento de las personas y de sus comunidades. Diseños otros orientados a la concepción y a la materialización de futuros otros. Diseños otros que, en vez de trabajar para los grandes mercados, pongan sus servicios en favor de los más vulnerables o de los tradicionalmente marginados, como la niñez,
las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, la población migrante y refugiada, entre otros. Y diseños otros que hagan frente a las problemáticas más complejas de la región, las prácticas extractivistas, la violencia contra las mujeres, el narcotráfico, el fortalecimiento de procesos de paz, etcétera. Aquí estamos hablando de problemáticas muy particulares para México y Colombia, pero que no son las únicas de nuestra región y que muy probablemente podamos encontrar algunas propuestas que desde el diseño busquen la construcción de un mundo más en paz. Estamos conscientes de que la convocatoria pues es un tanto disruptiva y habrá algunas personas o algunas escuelas del diseño que lo consideren fuera de la norma, pero también estamos conscientes que existen muchos diseñadores que están buscando estas oportunidades para desarrollar este tipo de trabajos que nuestros alumnos muchas veces le llaman diseños más significativos, investigaciones en diseño que sean más significativas y que realmente nos muevan hacia un panorama donde el diseño aporte a la construcción de un mundo mejor. Que creo yo es responsabilidad de todas las personas que habitamos este planeta, independientemente de la profesión. Entonces, esta es la convocatoria que hemos lanzado. Es amplia, pero justamente creo se está moviendo hacia estas prácticas un tanto alternativas de la profesión. Y no necesariamente profesional, quizás también habrá que decirlo. Eh, Doy entonces paso a Mónica Bonilla para que también nos hable un poco más de la parte técnica, cómo es que pueden hacernos llegar sus artículos, cuándo tienen que hacerlo y este tipo de información. Muchísimas gracias, Mónica. Hola, bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por participar en este pequeño espacio para explicar un poco lo que ha sido la revista Kepes y pues de esta nueva convocatoria del monográfico que nos propuso la doctora Claudia. Actualmente la revista Kepes está haciendo la recepción de los artículos por medio del OJS. Voy a compartir el link del OJS acá en el chat por si algunas personas quieren ingresar. Bueno, básicamente las personas lo que tienen que hacer es entrar a la plataforma de nuestra revista y allí inscribirse, registrarse en la plataforma. Allí ustedes podrán generar un usuario junto con una contraseña y podrán seguir ya pues como los pasos para postular el artículo. Debemos recordarles que tenemos unas directrices para los autores, la cual recomendamos que las revisen detalladamente, cuidadosamente, pues allí están los parámetros de cómo tienen que presentar el manuscrito, bueno, qué es lo que exigimos, cómo es el orden, bueno, todos como estos aspectos minuciosos para presentar el artículo. Aparte del manuscrito, pues también aparte pedimos unos formatos como el formato de hoja de vida, el formato de declaración de compromisos de los autores, bueno, una lista de chequeo. Todos estos formatos están allí también en esta plataforma, la cual pueden descargar para diligenciarlos y enviarlos junto con el manuscrito. De igual forma, pues si tienen algún inconveniente o traspié, pues a la hora de hacer la postulación del artículo, nos pueden escribir por medio de nuestro correo, que también lo voy a poner aquí en el chat. Si tienen algún inconveniente, que no pudieron registrarse o tienen inconveniente en adjuntar algún documento, nos pueden escribir, nosotros los estaremos acompañando a la hora de la postulación del artículo. Básicamente, es como lo importante en ese momento es que revisen, por favor, como les reitero, las directrices para los autores, sobre todo para mirar cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de postular un artículo.
En este momento, actualmente, solamente estamos recibiendo, recepcionando artículos que estén relacionados con la temática del monográfico. Más o menos, más adelante, a mediados de junio, estaremos abriendo otra convocatoria que será de una temática abierta, esta no será una temática cerrada, para recibir otros tipos de trabajos. Pero actualmente solamente vamos a recibir artículos que estén relacionados a este monográfico. También les recordamos que la convocatoria va a estar abierta hasta el 30 de marzo. Posiblemente, no sé, de pronto miraremos junto con la doctora Claudia y el doctor Walter si de pronto la extendemos, puede haber la posibilidad, o si no, la cerramos a esa fecha, dependiendo de la demanda de la postulación de artículos. Básicamente, pues eso es como la parte, pues como para postular los artículos. Doctora Claudia. Muchas gracias. Creo que algo que es importante mencionar es que los artículos se reciben en inglés, español y portugués, ¿correcto? Sí. Y a mí me han llegado de pronto algunas preguntas que creo que sería buen momento para hacerlas. Alguien me preguntaba si el abstract cuenta o las palabras del abstract cuentan como parte de la extensión total del artículo o si son dos mediciones distintas. Sí, son 8.000 palabras, es el promedio que nosotros manejamos, de 4.000 a 8.000 palabras, teniendo en cuenta todas las partes del artículo, desde el título, resumen, introducción, metodología, bueno, conclusión, referentes, todo. Son 8.000 palabras el promedio, pues máximo. Y creo que otra pregunta que me llegó en el pasado era si también podían traer artículos que hubieran sido publicados, por ejemplo, en inglés, si podían traerlos a publicarse acá en español o si eso ya no cuenta como un artículo inédito. Somos Hemos tenido casos similares, perdónenme, me tomo la palabra, en donde se le ha solicitado a la persona que tiene que contar con la autorización de quien haya escrito el artículo originalmente. ¿Es así, Mónica? Sí. Usualmente no tratamos y no publicamos artículos traducidos, pero lo hemos hecho en un par de ocasiones, muy pocas, la verdad. Pero sí es necesario que tener primero la autorización del autor original, porque igual él va a seguir siendo autor, obviamente. Y también hay que tener un permiso del editor de la revista de la cual, donde fue publicado por primera vez el artículo. Si no se cuenta con estos permisos, pues la verdad no nos atrevemos pues como a recibir artículos que ya hayan sido publicados, porque pues esto podría dejarnos un poco en una línea como de plagio o bueno, como incurrir en cosas legales, ¿cierto? De derechos de autores. Entonces, se puede, pero teniendo en cuenta como estos dos permisos. De acuerdo. Creo que esas son las preguntas que yo he recolectado en los últimos meses, pero no sé si aquí en esta audiencia que nos acompaña en Zoom o quienes nos escuchan a través del Facebook Live tengan alguna otra pregunta que quisieran hacer, que aprovechen ahora que están los expertos en la revista. Mario. Sí, muchas gracias, Claudia. Pues primeramente, muchas gracias por la oportunidad, Claudia, Walter y todos, que además yo también soy Castañeda, aunque yo estoy acá en México. Para mí es un tanto nuevo. Yo tengo un grandísimo interés, estoy realizando la maestría, voy apenas en segundo semestre, pero sí tengo un gran interés en, al avanzar mi investigación, poder tener la posibilidad de contar, ¿no? Con la posibilidad de una editorial, un medio científico reconocido, internacional, serio, y por eso mi gran interés. Un poco mi duda ahorita en principio sería esta. ¿Para qué dentro de esta temática, diseños otros y transiciones hacia el pluriverso, pueda ser aceptado, para que dentro de ese esquema
pueda ser aceptado un artículo, hay como que un poco más de información, porque a lo mejor a mí me queda de repente un poco vago la que se referiría a transiciones hacia el pluriverso. Y en un momento dado pienso en que algo, alguna investigación pudiera o no pudiera entrar. Yo en principio pienso que, bueno, mi investigación está avanzando, quizá el momento de publicar no sea ahora, pero ya que nombraban que posteriormente habría una temática abierta, yo estoy interesado en a lo mejor explorar esa posibilidad más adelante. Pero un poco es como la guía para saber si mi investigación entra o no dentro de un tema. Hay como que más datos, más referencias de a qué se refiere ese título. No sé si más o menos me voy a entender. Creo, Mario, que tiene que ver con las líneas que yo leí. O sea, donde se amplía la convocatoria, lo que tenemos publicado, es justamente estas líneas, son las sugerencias que tenemos de cómo interpretar este título de diseños otros y transiciones hacia el pluriverso, que a su vez vienen de las investigaciones de Alfredo Gutiérrez Borrero y, por supuesto, lo propuesto por Arturo Escobar. Yo sé un poco de tu proyecto y creo que tendría que ver un tanto con el enfoque que le puedas dar. Hasta donde tengo entendido, Mario está desarrollando biomateriales. Entonces, creo que depende de qué área explores del desarrollo de biomateriales. Si, por ejemplo, si lo llevas a esta noción que trasciende el antropocentrismo y empiezas a hablar del rol de otras especies, o del respeto a la vida de especies otras, entonces este sería el número. Si no cabe en este, entonces creo que la recomendación también sería que lo puedes enviar después, ¿no? Sobre todo en una convocatoria abierta que no tiene una temática cerrada. Si me permiten la participación un segundito, Mario, mucho gusto. Claro, en efecto, las Mucho gusto. investigaciones, gracias, de Arturo Escobar, pues, digamos que circulan con mucha, circulan pues bastante en el ámbito latinoamericano. Arturo Escobar es un antropólogo formado en Estados Unidos, perdón, si no me equivoco, doctora Claudia, es un caleño específicamente, y digamos que su texto ha sido muy retomado por varios investigadores, no solamente de los ámbitos del diseño. Igualmente, un egresado de nuestro doctorado, Alfredo Gutiérrez, y alguien que sustentó su tesis de doctorado el día de hoy, de nombre de Fernando Álvarez, también los pueden encontrar como referentes que han trabajado este tema. Sin embargo, no son los únicos. Andrea Botero, Tony Fry, en algunas ocasiones se menciona, por ejemplo, a Víctor Papanek, ¿cierto?, como uno de estos precursores importantes de estas temáticas. En efecto, la doctora Claudia lo ha dicho con total claridad. Tenemos varias convocatorias, es decir, la revista viene manejándose desde hace 2 años aproximadamente a través de convocatorias, una con unos temas muy específicos y otra que se hace a mediados de año aproximadamente con unas temáticas mucho más abiertas que han sido las tradicionales de la revista que pues diseño, imagen y comunicación. Lo invito a que consulte la revista pues como para que vea también otras temáticas que se han abordado. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Me aclaran mucho estas dudas que tenía. Nos rescata por aquí, Erika, muchas gracias, una pregunta que viene de Facebook. Sandra Solís pregunta si podemos indicar el costo de la publicación. Permítanme, yo creo que una de las cosas más interesantes, más importantes que tiene la revista es que surge, como ya lo decía, en el corazón pues, de un pregrado en diseño visual en la Universidad de Caldas. La Universidad de Caldas es una universidad estatal del orden pues, nacional, ubicada en una ciudad muy pequeña de Colombia. Y la universidad, al ser estatal, pues digamos que su espíritu pues justamente es proporcionar el acceso de una manera con buenas oportunidades a las personas, y la revista hace eco de esas intenciones. Es una revista que trabaja bajo los principios pues, del Creative Commons. El acceso es libre también, la postulación de los artículos es libre, y esto es muy particular porque pues, una revista situada en el cuartil 1
por varios años seguidos, Cuartil 1 de Scopus, que digamos recepciona y hace su trabajo básicamente con el esfuerzo de las personas que conforman su equipo, sin ningún otro interés económico, sin ningún otro tipo de interés, más que la divulgación del conocimiento. Entonces, eso es un aspecto a tener en cuenta y que es justamente uno de los que causa admiración de la revista. Nos preguntan también si la revista está arbitrada e indexada. Sí, Efectivamente, cumplimos con los estándares internacionales y en tal sentido Scopus es, digamos, como uno de esos repositorios con los que nosotros seguimos, pues, digamos, sus estándares y a nivel nacional tenemos otros estándares de nuestro órgano, digamos, como de ciencia y tecnología que es parecido, si no me equivoco, al de ustedes, CONACYT, si no me equivoco. El nuestro se llama Colciencias o MinCiencias actualmente y a nosotros nos regula Publindex, que es este, digamos, organismo que regula todo lo relacionado con ciencia y tecnología. En efecto, sí, tenemos una metodología dentro de la revista, es decir, hay varios filtros, comenzando por aspectos tan técnicos como mencionaba Mónica, la cantidad de palabras, el tipo de resumen, digamos como la temática acorde a la convocatoria, y el editor o el coeditor o el editor invitado son los que se encargan de hacer el primer filtro y trabajamos bajo la modalidad peer-to-peer, ¿cierto? Como, también conocido pues como par ciego. No tengo más preguntas en los chats. No sé si alguien aquí presente todavía quisiera preguntar algo. Sí, doctor Juan Carlos Ortiz Nicolás, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente la revista tiene un registro muy impresionante al ser parte de Scopus y bueno, yo aprovecho para felicitarles. Y me gustaría saber, una vez que ya se reciben los artículos, ¿en cuántos meses un autor o autora ya recibe la dictaminación? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Este es un factor que se ha venido mejorando en la revista. Como lo mencionaba en mi introducción, hace algunos 3 años teníamos una recepción abierta en donde no cerrábamos la oportunidad a los autores, pero debido al gran flujo de postulaciones que nos han llegado, asumimos esta modalidad de llamados, pues, llamado con monográfico, llamado pues con temática abierta. La experiencia más reciente, la del monográfico titulado Experiencias educativas para el desarrollo de la creatividad y la alfabeticidad visual, uh, digamos que en promedio el tiempo entre la postulación y la publicación de quienes cumplieron con todo el periplo fue aproximadamente de 1 año. Sin embargo, a los autores se les estuvo informando aproximadamente a los 6 meses, 7 meses aproximadamente, teniendo en cuenta que una vez aprobado por los pares, la revista debe, perdón, el autor debe continuar una serie de recomendaciones y confiamos en que el autor las haga, y nosotros continuamos con otros procesos editoriales en los que nos acompaña la Universidad de Caldas. Entonces, de allí como esta diferencia de tiempo entre el momento de la aprobación, por ejemplo, y la publicación. Nos llegó otra pregunta en el chat. Si la revista está en formato impreso y o electrónico. Sí, la revista, y bueno, ahorita mirábamos un poco un espacio del que nos estamos trasladando, en donde está Mónica. Allí tenemos básicamente una colección importante de números de la revista impresos. El formato de la revista, como el logo y toda la concepción gráfica ha sido elaborada por Claudia Jurado, como ya lo decía anteriormente, que es la decana de la facultad, pero también una diseñadora formada en nuestros programas. Y el formato impreso es bellísimo. Hemos llegado a un acuerdo con revistas científicas de la universidad para generar unos pocos impresos. Entendiendo que hemos ingresado también en una política pues, en la que se está buscando reducir papel en la Universidad de Caldas, por lo cual pues digamos que ya no imprimimos en una cantidad pues como tan elevada de números.
los fascículos, perdón. Sin embargo, todos los números están depositados, salvo si no me equivoco el 0 y el 1, en el sitio de la universidad. Es muy fácil buscar revista Kepes, Universidad de Caldas, y al alojarnos a partir pues, del año anterior en el Open Journal System, tendremos un poco más de visibilidad en la búsqueda, pues, en distintos motores de acceso web. Y es, como ya lo mencionaba, y muchas gracias por la pregunta, cualquier artículo puede ser descargado sin costo, siempre y cuando pues, la persona cumpla con unas normas éticas pues, básicas de citación, si así lo requiere. Muchísimas gracias, doctor Walter. Creo que no tenemos más preguntas por el momento. Les prometemos a las personas en Facebook hacer llegar los links que se están compartiendo aquí en el chat. Y Pablo, adelante. Sí, yo tengo una pregunta dada la novedad del tema. En las directrices de la página, ¿no? En las directrices para autores, donde vienen las tipologías de los artículos, hay algunas cuestiones sobre la cantidad de fuentes, particularmente para los artículos de revisión, ¿no? Pues sí, se piden en promedio unas 50 fuentes, ¿no? Para análisis de esto. En el caso de los artículos de revisión, igual algunas 30 fuentes. Entonces, siendo tan novedoso este tema como lo es, ¿no? Que la literatura apenas se está desarrollando, ¿qué tan exhaustivo sí va a ser esta petición de las fuentes, ¿no? Yo comprendo que sí se pueden encontrar tal vez 50 fuentes, pero algunas de ellas no van a ser tampoco tan ricas como en otros temas en los que hay amplia literatura, ¿no? Dada la novedad de este tema, digámoslo así, puede que para algunos procesos, para algunos temas muy, muy concretos, la literatura todavía sea un poco escasa. Entonces, ¿cómo se va a manejar también en este sentido pues esta petición que se hace a los autores? Si les parece, la respuesta va en principio con la doctora Claudia y luego yo le complemento si no hay problema. Sí, mi respuesta inmediata sería que, vaya, no todas las fuentes necesariamente tienen que tratar el tema de diseños otros y transiciones así tal cual, ¿no? O sea que seguramente si alguien quiere hablar sobre diseño de futuros, por ejemplo, necesariamente habrá muchas más fuentes en el campo de futuros y estudios críticos de futuro, por ejemplo, que puedan ser fuente y que ayuden a robustecer esa propuesta, ¿no? Entonces, no es que las 50 fuentes tengan que ser específicamente de diseños otros o de transiciones o del pluriverso. Coincidimos en la forma de apreciar lo que nos pregunta Pablo. Y pues, por ejemplo, una característica que veíamos esta mañana en la tesis que sustentaban en el doctorado, me refiero a Fernando Álvarez, claro, se trata de una tesis doctoral con una cantidad importante de fuentes bibliográficas, no necesariamente todas con relación, por ejemplo, al diseño, como ya nos lo aclaraba la doctora Claudia también en su introducción. La tesis, por ejemplo, de Alfredo, pues hace uso, no sé, de fuentes de la antropología, de la filosofía, del diseño, entre otros, con los que se pretende ir generando contribución a este tipo, pues, como de miradas. Claro, los aportes que surjan desde los papers o desde los artículos que resulten en esta convocatoria, indudablemente también sumarán en este esfuerzo. Bueno, quiero compartirles que en el chat también compartí el manual para autores del OJS, por si las personas interesadas en postular un artículo quieren revisarlo, pues para saber la forma adecuada, y es una guía obviamente de cómo ingresar y registrarse en la plataforma. Ahí queda pues el archivo. Si también lo pueden compartir por el link de Facebook, también nos ayudaría bastante. Voy a reenviar, que me parece me llegó a mí nada más. Sí.
Muchas gracias. A mí no me llegó. Denme un segundito, se trabó un poquito mi computadora. Mónica, si quiere me lo envía a mí por el chat de WhatsApp. Aquí, listo. Ah, sí. Muy bien. Y bueno, ahora sí no veo más manos levantadas ni preguntas en los chats de ninguna de las dos vías. Entonces creo que podemos ir cerrando este evento informativo, agradeciendo a todos su presencia y su interés y esperando con mucha emoción sus contribuciones para revisarlas en unas cuantas semanas más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica, doctor Walter. Ha sido un honor compartir con ustedes este foro. Muchas gracias, doctora Claudia, a todos ustedes por su asistencia y por esta bonita oportunidad de hacerle divulgación a nuestra revista y a este monográfico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.